¿Qué dijo Dios el Padre en el Nuevo Testamento? Bueno, pues Dios dijo muchas cosas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, el Hijo es uno con el Padre, pero Dios el Padre, ¿qué dijo, hermano, en el Nuevo Testamento? Yo no sé si me equivoco, hermano, no sé si me equivoco, pero las únicas 2 veces que Dios el Padre habló, o sea, la voz audible de Dios el Padre, las únicas 2 veces que habló, Mateo 3:16 y en Mateo 17, esto dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en Mateo 17 dijo, en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios el Padre, esto fue lo que dijo: este es mi Hijo. Hermanos, por favor, ¿cómo pueden algunos pensar que la roca sobre la cual se edifica la iglesia sea la persona de Pedro? Si Dios el Padre, Él lo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Cuando Pedro dice: eres el Hijo del Dios viviente, está reproduciendo lo que Dios el Padre ya había dicho, hermanos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La semana pasada, hermanos, llegamos a la conclusión que la roca sobre la cual Cristo está edificando su iglesia es esa confesión que Pedro hizo, hermanos. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos, por favor, hermanos, a el Evangelio según San Juan. Y vamos a terminar de ver cuál es la connotación que tiene ser el Hijo de Dios, hermanos. Vamos a ir al capítulo número 5, Juan 5. Y vamos a estar meditando a partir de el versículo 16. Gloria al Señor. Juan 5, 16. Amén. Dice la palabra del Señor. Los voy a poner en contexto, hermanos. Nuestro Señor sana a un paralítico que llevaba más de 3 décadas de estar en esa situación. Amén. El Señor le sana. Y este hombre levanta su lecho y caminó, hermanos. Amén. Había sido sanado. El Señor le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dice el versículo 15, Juan 5:15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Amén. Los judíos procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo, dice la palabra del Señor. Versículo 17 dice así: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dice la versión del lenguaje actual: así que empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Este versículo, hermanos, confirma que los judíos entendieron al instante, hermanos, las implicaciones de las palabras que Jesús había pronunciado, en el sentido de haber afirmado ser Dios. Amén. Los judíos lo entendieron, hermanos, y por eso procuraron más todavía matarle. ¿Por qué Jesús en estas palabras, en donde dice: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco? ¿De qué manera Jesús está declarando ser Dios? Amén. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Lo cierto es que Dios obra continuamente.
Amén. Dios obra continuamente, hermanos. Bienvenidas, hermanas. Y Jesús mismo se mantenía ocupado en la misma obra continua, por lo cual Él también debía ser Dios. Además, Dios no necesita un día de reposo, porque Dios nunca se cansa, hermanos. Dios estableció el día de reposo para el hombre, para que el hombre descansase. Dios nunca se cansa, hermanos. Dios no necesita un día de reposo. Dice Isaías 40, versículo 28, ¿acaso no lo sabéis? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria sea al Señor. Si Jesús dice, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco, está declarando, hermanos, ser igual a Dios. Por supuesto, hermanos, que esto iba a indignar a sus opositores. Los iba a indignar e iba a hacer que estos le quisieran perseguir y hasta matar, hermanos. Para que la defensa de Jesús fuera válida, hermanos, los mismos factores que se aplican a Dios también deben aplicársele a Él. Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo, como dice Mateo 12:8. Es interesante, hermanos, que hasta los rabinos admitieron que la obra de Dios no hubiera cesado después del día de reposo, porque Dios sustenta todo el universo todos los días, hermanos. Cuando Jesús se refirió a Dios como su Padre, ¿recuerda usted cuál fue la confesión de Pedro? ¿Recuerda usted cuál es la roca sobre la que está edificada la iglesia? Tú eres el Hijo de Dios. Amén. Cuando Jesús se refirió a Dios como su Padre, recuerde esto, hermano, hermana, esta es la roca sobre la que está edificada la iglesia. Amén. Cuando Jesús se refiere a Dios como su Padre, ellos se dieron cuenta que estaba afirmando ser igual a Dios. Se dieron cuenta, hermanos. Y tenían razón. Dijeron, este está diciendo ser igual que Dios. Para ellos esto era una terrible blasfemia, hermanos. Pero naturalmente era, por supuesto, la verdad. ¿Por qué era una blasfemia para ellos, hermanos? Recuerde lo que acabamos de leer en Isaías 40:28. Dice, el Señor, el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay nadie igual a Dios. Y viene alguien a decir que es igual a Dios, lo tomaron como una blasfemia, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Afirmó realmente el Señor Jesús ser igual a Dios? Sí, mire, hermano, hermana, si Jesús no hubiese querido decir esto, inmediatamente Él hubiera podido explicarle a los judíos y les hubiera dicho, no, bueno, pues ustedes saben, yo no quise decir eso que ustedes pensaron, lo que yo quise decir fue esto. Pero el Señor, hermanos, en lugar de buscar una explicación, hermanos, para que no se enojaran sus opositores, en lugar de eso Jesús lo reafirma, hermanos, en términos más positivos en los versículos siguientes, hermanos. El Señor afirma más contundentemente que Él era uno con el Padre. Nuestro Señor Jesús, hermanos, en los versículos que siguen, va a afirmar la igualdad entre Él y Dios el Padre en 7 puntos. Recuerde, esta es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, es uno con el Padre. Esta es la roca sobre la que la iglesia se edifica. Veamos lo que va a afirmar Jesús en cuanto a su igualdad con el Padre en los versículos que siguen. Número 1, Él afirma ser igual a Dios en obras.
Mire, ahí dice en el versículo 19, todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Igual a Dios en obras. Número 2, igual a Dios en conocimiento, porque el Padre ama al Hijo, dice, y le muestra todo lo que hace, versículo 20. Número 3, igual a Dios en otorgar vida a los muertos. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Amén. Número 4, igual a Dios en juicio, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Versículo 22, con versículo 27 de este capítulo. Igual a Dios en juicio. Número 5, igual que Dios en honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versículo 23. Número 6, igual a Dios en regenerar. El que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Amén. 7, igual a Dios en autoexistencia. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. En 7 aspectos Jesús dijo ser igual a Dios. Eso, hermanos, es la connotación del término Hijo de Dios. Esa es la importancia de que Pedro haya confesado ante esa pregunta. ¿Ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Al decir el Hijo de Dios, está diciendo, eres Dios mismo hecho hombre. Esa es la roca sobre la cual la iglesia se edifica. Vamos al versículo 18. Por esto, hermanos, por esta confesión de Jesús, de decir que Él es Dios mismo, ¿verdad? Mire lo que provoca. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Mire lo que dice la Escritura. Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos se indignaron, porque este hombre dice ser igual a Dios. Hermanos, lo repito, esta es la roca sobre la cual la iglesia se edifica. Cristo es Dios mismo. El Hijo de Dios es igual a Dios el Padre. Gloria sea al Señor. Las autoridades hostiles judías, hermanos, entendían claramente el uso del título Hijo de Dios. Esta, hermanos, era una afirmación de divinidad. Jesús estaba diciendo ser divino, ser Dios. Como dice el apóstol Pablo, en Cristo corporalmente habita la plenitud de la deidad. Y Cristo, al afirmar ser el Hijo de Dios, estaba diciendo para sí ser divino, ser Dios hecho hombre. Esta es la roca sobre la cual la iglesia se edifica. De otra forma, hermanos, no lo habrían acusado de blasfemo. Juan capítulo 10 y versículo 36. Vamos rápidamente a echarle un vistazo. Juan capítulo 10 y versículo 36 dice así. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije que soy hijo de Dios. Jesús está diciendo que es hijo de Dios y sus opositores le están diciendo que él blasfema por eso.
De hecho, hermanos, como lo vimos la semana pasada, esta blasfemia de la que lo acusaron fue el motivo por el cual los judíos, hermanos, exigieron su muerte. Amén. Los judíos le respondieron a Pilato. ¿Recuerda usted? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Capítulo 19, versículo 7. Incluso cuando estuvo en la cruz, se burlaban de él y le decían despectivamente: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. ¿Lo ve, hermano? Cómo todo gira, el ministerio de nuestro Señor, la verdad, el camino y la vida gira en torno a que Él es el Hijo de Dios. Él es uno con el Padre. Amén. Ese fue el motivo, hermanos, por el cual lo persiguieron, porque ellos no le creyeron, pensaban que era blasfemia, hermanos. Amén. Por eso lo persiguieron. Versículo 19, Jesús dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Nuevamente, se lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión que la mayoría de nosotros manejamos. Respondió entonces Jesús y les dijo, ¿recuerdan lo que le habían dicho en el versículo 18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Más indignados sus opositores, hermanos. Más indignados, porque el Salvador, hermanos, estaba tan valientemente vinculado con Dios el Padre, que no podía actuar con independencia, hermanos. Y esto no significa que Jesús no tuviese la capacidad de hacer nada por sí mismo. No. Lo que estaba explicando el Señor es que Él está tan estrechamente ligado con Dios, tan unido con Dios el Padre, hermanos, que no hace nada por sí mismo, hermanos, sino hace solo las mismas cosas que Dios el Padre quiere que haga. Amén. Están tan unidos, hermanos. No es que Jesús esté diciendo que por sí mismo no puede hacer nada, porque Él está, como se lo expliqué antes, 7 atributos que lo hacen ser igual a Dios, hermanos. El Señor Jesús quería evidentemente que los judíos pensasen en Él como igual a Dios, hermanos. Él no negó eso. Y Él quería que los judíos pensaran de Él así. Sería absurdo, hermanos, que un mero hombre normal, común y corriente como ustedes y como yo pretendiese hacer las mismas cosas que Dios hace. ¿Qué hombre hay que pueda decir... ¿Qué hombre hay que pueda decir, hermanos, que hace lo mismo que hace Dios? Sería absurdo que Jesús, siendo un hombre mortal, se atreviera a afirmar eso, hermanos. Jesús afirma, mire, esto es otra cosa bien importante, hermano, hermana. Jesús afirma ver lo que el Padre está haciendo. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Y quién puede ver lo que Dios está haciendo? Hermanos, un hombre común y corriente. Creo que ni los ángeles, hermanos, pueden estar de continuo viendo qué es lo que Dios hace, viendo a Dios el Padre y ver lo que hace. Pero Jesús dijo, solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Mire qué declaración, hermanos. Jesús afirma ver lo que el Padre está haciendo, hermanos. Para poder hacer tal afirmación, ha de tener acceso continuo, hermanos,
hasta el mismo trono de Dios el Padre y un completo conocimiento de lo que está sucediendo en el cielo para poder afirmar esto. No solo eso, sino que Jesús afirma hacer las mismas cosas que ve hacer a Dios el Padre. ¿Qué le parece? Esto, desde luego, hermanos, es una aseveración, una afirmación categórica de su igualdad con Dios el Padre. Jesús es omnipotente y sobre esa roca es sobre la que la iglesia se edifica, hermanos. El Hijo de Dios quiere decir es igual a Dios. Es omnipotente, hace todo lo que el Padre puede hacer. Sobre esa roca está edificada la iglesia. Gloria sea al Señor. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Una marca especial, hermanos, del amor del Padre para con su Hijo unigénito es que le muestra todo lo que hace. Amén. ¿A quién le va a mostrar Dios todo lo que hace? Mire qué connotación tan importante es la de ser el Hijo de Dios. Amén. Todo eso, hermanos, no solo lo veía Jesús, sino que tenía también poder para hacerlo, todo lo que Dios hace. Entonces el Salvador prosigue diciendo, hermanos, que Dios le mostrará obras mayores que esta para que la gente se admire más. Ya habían visto, hermanos, al Señor efectuar milagros. De hecho, acababan de ver la sanidad de un hombre paralítico, hermanos, que durante 38 años había estado postrado ahí y todos lo veían y acababan de ver cómo había sido sanado. Pero iban a ver obras mayores que esta, hermanos. La primera maravilla de estas sería la resurrección de los muertos, como dice en el versículo 21. La segunda era la obra de juzgar a la humanidad, como dice el versículo 22. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que ama les da vida. Juan 5, 21. Aquí tenemos otra clara declaración respecto a la igualdad entre el Hijo de Dios y Dios el Padre. Amén. Y sobre esta roca es que la iglesia se edifica, hermanos. Jesús a los que quiere da vida. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Gloria sea al Señor, hermanos. No comprendo cómo puede haber una religión, hermanos, tan grande y tan extensa que diga que la roca sobre la cual la iglesia se edifica es la persona de Pedro, hermanos. No comprendo cómo. Si la confesión de Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene, hermanos, una connotación, una importancia tan grande, hermanos, que uno no alcanza a comprender por qué esta religión se empeña en decir que Pedro es la roca sobre la que la iglesia se edifica. Los judíos, hermanos, acusaron a Jesús de hacerse él mismo igual con Dios. Y recuerde que él no negó esta acusación, sino que expuso las inmensas pruebas, hermanos. Él expuso las pruebas del hecho de que Él y el Padre son uno. Y no lo hizo solo una vez, lo hizo varias, hermanos. Así como el Padre, hermanos, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida a los que quiere. Gloria sea al Señor. Sobre esta roca está edificándose la iglesia de Cristo. Tú, Señor, das vida a los que tú quieres, así como el Padre da vida, como el Padre levanta a los muertos. Jesús dice que Él y el Padre son uno. Gloria sea al Señor. ¿Podría decirse esto de Él si fuese meramente un hombre, hermanos?
Por supuesto que no. ¿Qué hombre puede decir yo igual que Dios levanto muertos y les doy vida a los que yo quiero? ¿Quién podría decir eso, hermanos? Versículo 22. Y mi Padre no juzga a nadie, sino que me ha dado a mí, su Hijo, el poder para juzgar, dice nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento enseñaba, hermanos, que Dios el Padre ha dado todo juicio a su Hijo. Naturalmente, hermanos, para que el Señor Jesús haga esta obra de tener un conocimiento absoluto y una justicia perfecta, hermanos. Amén. Para que el Señor haga esto de juzgar, debe de tener conocimiento absoluto, omnisciente, conocerlo todo, y debe poseer una justicia perfecta. ¿Qué hombre común y corriente tiene este atributo, hermanos? Omnisciente, justo, perfecto. ¿Quién, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios le pregunta al pueblo de Israel: ¿a quién me asemejáis? ¿Con quién me comparáis? ¿Quién puede ser igual que yo? Dice, que conozco lo que todavía no ha sucedido, que digo lo que no es como si ya fuera. Mira, hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo recibe la potestad de juzgar. Y para eso Él necesita ser igual a Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pueda juzgar, hermanos, ha de poder discernir, ha de poder conocer los pensamientos de los seres humanos y los motivos de los corazones de los hombres. ¿Quién puede conocer el pensamiento? ¿Quién puede conocer lo que hay en la mente del hombre si no es Dios? Solo Dios. Por eso, hermanos, me pregunto con aquellas personas que le rezan digamos, a María, le rezan. Yo he preguntado, ¿usted le reza en el pensamiento a María? Sí, claro. Hay lugares donde no se puede alzar la voz. Y llevo mi rosario, me dijo una señora, llevo mi rosario y ahí en mi pensamiento estoy, ¿verdad? Y Santa María, en mi pensamiento. Y le pregunté, ¿pero cómo hace María para conocer lo que usted está pensando? ¿Acaso usted cree que María es igual a Dios? No, Dios me libre, no, nosotros no creemos eso. Pero la hacen igual a Dios, le dan atributos divinos. Amén. Creen que ella les escucha, el que conoce lo que están pensando. ¿Y quién puede conocer los pensamientos del hombre sino solo Dios? Vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Jesús tenía este atributo, Él conocía, por eso iba un paso adelante de sus opositores. Amén. En Lucas capítulo 11 dice que Jesús sabía lo que sus opositores estaban pensando, y no solo una vez, a lo largo del Nuevo Testamento lo dice varias veces. Y sí, hermanos, por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado con esto. Porque hay evangélicos también que hablan a los muertos. Amén. Como si los muertos conocieran lo que hay en nuestra mente. Y hablan con el abuelo difunto, ¿verdad? En la mente. Pero es necesario, hermanos, que tengamos cuidado con esto. Porque nadie puede conocer el pensamiento del hombre, solo Dios. Amén. Y si nosotros queremos darle ese atributo a sea lo que sea que no es Dios, estamos blasfemando, hermanos. Estamos teniendo dioses ajenos y eso Dios lo abomina.
Aunque digan, no, yo no creo que María sea un Dios. No, yo no creo que San Remigio, San Tiburcio, San Apolinar, sea igual a Dios. No, yo no lo creo. ¿Por qué le reza? ¿Por qué le eleva plegarias y se las eleva en el pensamiento? Si no creyera que tiene el atributo de omnisciencia igual a Dios, no lo haría. Ojo, hermanos, cuidado con eso, cuidado con eso. Amén. Que el Señor nos libre de eso, porque solo hay uno, hermanos, que tiene este atributo, y ese se llama Dios el Padre. Y Jesús reclama también tener ese atributo. Una pregunta más. Si le ora o le reza a María, ¿cree que María le escucha? Sí, dicen, María me escucha. Y si aquí en Guatemala María le escucha, ahorita a las 11:07 de la mañana, y si allá en el Congo belga hay otra persona rezando a esta misma hora en distinto lugar del mundo también a María, ¿las escucha a las dos al mismo tiempo? Sí. Y si a esta misma hora hay otra persona allá en la Patagonia, hasta allá del continente americano, haciendo lo mismo, ¿también le escucha? Sí. ¿Y cómo hace para escuchar a tanta gente al mismo tiempo? Sin ser omnisciente, sin ser igual a Dios. Entonces, hermanos, se debe tener cuidado con esto. Se debe tener cuidado con esto, hermanos, porque el que le da atributos divinos a alguien que no es Dios, está teniendo dioses ajenos, y eso Dios lo abomina. Amén. Hermanos, cuán extraño que el juez de toda la tierra estuviese ese día ante aquellos judíos afirmando su autoridad y que sin embargo no le reconociesen, hermanos. El juez de toda la tierra, el que va a juzgar a vivos y a muertos, al que le ha sido dado todo juicio. El Padre dice, no juzga a nadie, sino que le dio al Hijo todo el poder para juzgar. Y más extraño aún es, hermanos, que los culpables fueron los que condenaron al juez justo y los sentenciaron a muerte. Qué paradójico, hermanos. Versículo 23. Mire, hermano, qué maravilloso lo que viene aquí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta es la roca sobre la cual la iglesia se edifica. Debemos honrar al Hijo igual que honramos al Padre. Miren qué declaración más maravillosa esta. Honren al Hijo, dice. Este versículo, hermanos, presenta la razón por la que Dios delegó todo juicio al Hijo. Por esto Dios dejó en manos de su Hijo unigénito todo juicio, hermanos, para que todos los hombres honremos al Hijo como honramos al Padre. De la misma manera que adoramos a Dios, debemos adorar a Jesucristo. Esta es la roca sobre la cual la iglesia se edifica, hermanos. Así como honramos al Padre, debemos honrar al Hijo. Pero hay gente que así como se honra a Dios, le da honra a otras cosas, a otras personas que no son Dios, hermanos. Y aunque lo nieguen y digan, no, yo solo doy un tipo de respeto, una veneración. Yo no adoro, yo honro nada más. Hermanos, ¿cuál es la prohibición en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la prohibición? Vamos a Éxodo en el capítulo 20, hermanos. Éxodo capítulo 20. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 4. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso, hermanos, Dios lo ha aborrecido, lo aborrece y lo aborrecerá. Amén.
Esa fue la causa por la cual el pueblo de Israel ha sido y es duramente castigado, hermanos, por la idolatría, por irse tras dioses ajenos. No te inclinarás a ellas. Mire, ahí no dice no las adorarás. Dice ni las honrarás. No dice ni siquiera, hermanos, que la abominación llega a tener que adorar a esos dioses ajenos. Simplemente con honrarlos, con presentarles una veneración, como muchos dicen, yo no la adoro, yo solo la venero. Ahí ya hay pecado, hermanos, ya hay abominación. Pero aquí el Señor está diciendo, honren al Hijo como honran al Padre. Qué declaración más tremenda, hermanos. Este versículo va mucho más allá, hermanos, de mostrar a Jesús como un simple embajador que actúa en nombre de un monarca que le ha enviado, por cuanto le atribuye igualdad plena y completa con el Padre. Jesús no solo es el mensajero, es igual a Dios, es Dios mismo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Honran al Padre. Jesús tomó la acusación de blasfemia que los judíos trajeron en su contra y en lugar de negarlos, en lugar de dar una explicación, hermanos, en lugar de hacerles caso, Él afirmó que la única manera posible de honrar a Dios consiste en recibir y honrar al Hijo. Le repito, Jesús afirmó que la única manera posible de honrar a Dios el Padre consiste en recibir y honrar al Hijo. Sobre esta roca, hermanos, es que la iglesia genuina de Jesucristo se edifica. Honramos al Padre, hermanos, recibiendo y honrando a su Hijo. Gloria sea al Señor, hermanos. Por lo tanto, los judíos fueron quienes en realidad blasfemaban al Padre, hermanos, con el rechazo a su Hijo. Amén. Todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué les parece? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 3 y versículo 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué le parece? Pero el líder de esta religión romana le dijo a un niño, hermanos, le dijo a un niño el cual estaba triste porque su papá murió siendo ateo. Le dijo, no, tu papá está en el cielo. Ahí pagó para que te bautizaran. Y eso quiere decir que pues por ahí simpatizó, era ateo, pero está en el cielo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo va a ser eso? Hermanos, a lo largo de toda la Biblia se nos enseña que solo Dios debe ser adorado. Le acabo de leer, en los 10 mandamientos se prohíbe tener otro Dios. Y la gente se hace otros dioses, hermanos. Les da atributos divinos, como ese que le digo, de la omnisciencia. Dicen, es que María me acompaña a donde yo voy. A usted y allá a la persona que dice lo mismo allá en la Patagonia y a la persona que cree que María la acompaña allá en España y a todas. ¿Eso qué es, hermanos? Ese es el atributo divino de omnipresencia. Y ese solo lo tiene Dios, hermano. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de su resurrección, Él ya tiene sus atributos completos, de los cuales Él de algunos decidió despojarse cuando se hizo hombre. Él tiene ese atributo también. Entonces, hermanos, hermanas, Dios abomina, prohíbe, le cae mal, le molesta sobremanera que se tenga otro Dios. Solo Dios. A Dios honrarás, solo a Él adorarás, solo a Él servirás, lo dijo el mismo Jesús. Y ahora está diciendo para que honren al Hijo como honran al Padre.
Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él la honra, la gloria. Y Jesús dice, así como honran a Dios, me honren a mí. Declaración contundente, hermanos. Ahora se nos enseña, hermanos, que todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. La única conclusión a la que esto nos lleva, hermanos, es que Jesucristo y el Padre son uno. El hecho de que al Padre y al Hijo se les dé la misma honra, hermanos, afirma con fuerza la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su igualdad con Dios el Padre. Dios el Padre, quien declaró por medio del profeta Isaías, yo soy el Señor, este es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Isaías 42:8. Isaías 48:11 lo dice también. Dios dice, hermanos, no entrego a otros mi gloria. ¿Por qué sí permitía que los que honren a Dios honren también al Hijo? ¿Cómo harán los testigos de Jehová, hermanos, y esas sectas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo para estudiar este pasaje? Gloria sea al Señor. Aún así, hermanos, el Padre ha ordenado que todos honren al Hijo. Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 9, escribió lo siguiente: por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Versículo 24. Versículo maravilloso, hermanos. Uno de mis favoritos. Hermanos. Juan 5:24. Y me encanta cómo está este versículo, cómo está traducido en la versión católico romana de la Biblia latinoamericana. Y de ahí lo cito. Juan 5:24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Sobre esta roca se edifica la iglesia genuina de nuestro Señor Jesucristo. El que escucha mi palabra y cree al que me ha enviado, ya vive vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Gloria sea al Señor, hermanos. Esto desarrolla la verdad del versículo 21, que Jesús da vida a quien Él quiere dar vida, hermanos. Las personas que reciben esa vida, hermanos, son identificadas como aquellas que escuchan la palabra y creen en el Padre y en el Hijo. Amén. Ayer platicábamos con mi esposa y le preguntaba, ¿qué dijo Dios el Padre en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Dios el Padre? Bueno, pues Dios dijo muchas cosas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, el Hijo es uno con el Padre, pero Dios el Padre, ¿qué dijo, hermanos, en el Nuevo Testamento? Yo no sé si me equivoco, hermanos, pero las únicas 2 veces que Dios el Padre habló, o sea, la voz audible de Dios el Padre, las únicas 2 veces que habló, Mateo 3:16 y en Mateo 17, esto dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y en Mateo 17 dijo, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios el Padre, esto fue lo que dijo: este es mi Hijo. Hermanos, por favor, ¿cómo pueden algunos pensar que la roca sobre la cual se edifica la iglesia sea la persona de Pedro? Si Dios el Padre, Él lo dijo: este es mi Hijo amado.
a él oíd. Amén. Cuando Pedro dice, respondiendo a la pregunta, ¿quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde, eres el Hijo del Dios viviente. Está reproduciendo lo que Dios el Padre ya había dicho, hermanos. Y lo que va a decir más adelante en el capítulo 17 de Mateo. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. Me emociona esto, hermanos. Esta es la roca sobre la cual la iglesia se edifica, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios y las personas que reciben esa vida, hermanos, son aquellas que escuchan la palabra, aquellas que le creen al Padre. ¿Y qué fue lo que el Padre dijo? Este es mi Hijo. ¿Usted le cree al Padre, hermanos, que Jesús es Hijo de Dios? Amén. Nosotros creemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y dice aquí, el que escucha mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, vive de vida eterna. Número 1, analicemos rápidamente este versículo, hermanos, porque hay una riqueza teológica tan grande aquí. Juan 5:24, el que oye mi palabra. Oír la palabra de Jesús significa, hermanos, no solo escucharla, sino también recibirla, creerla y obedecerla. Ser hacedor, como dice Santiago, no solo oidor. Entrar en acción, hermanos, poner en práctica esa palabra. Muchos de los que solo oyen la palabra de la predicación del Evangelio, muchas veces, hermanos, se quedan así como están. Se quedan así como están y no mueven ni un dedo nunca. El Señor está diciendo aquí que su enseñanza ha de ser aceptada como divina y que se debe creer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Recuerde lo que dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, y esto es Dios el Padre. ¿Le cree usted a Dios el Padre? Yo le creo. ¿Y qué dijo Dios el Padre? Este es mi Hijo amado. Número 2, el que cree al que me envió. ¿Recuerda? Este es mi Hijo amado. Eso dijo el Padre. Es cuestión de creerle a Dios, hermanos. Pero ¿significa esto que una persona es salvada simplemente por creer en Dios? Mire, todo el mundo, si usted le pregunta al que usted quiera, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Hasta el asesino cree en Dios. Pero si usted le comienza a hablar de Jesucristo, ahí cambian de cara. La verdad, la expresión les cambia. Les he dicho a algunas personas con las que vamos a predicar y a las que les vamos a predicar allá a San Juan Zacatepeques, les pregunté en una oportunidad, ¿cuántos son de la religión católica romana? Y muchos, casi la mayoría, me levantaron la mano. Y les dije, ¿el Dios en el que ustedes creen es el mismo que en el que creo yo? ¿Cree usted en Dios? Sí, me dijeron todos, muy animados. Pero cuando comencé a hablarles de Jesucristo, yo vi, hermanos, que las expresiones cambiaron. Si usted a cualquier persona le habla de si crees en Dios, todo nice. Pero comiéncele a hablar de Jesucristo y va a ver inmediatamente cómo hay un cambio. Amén. Porque, hermanos, si vamos a creerle a Dios, vamos a creer lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo, hermanos? Este es mi Hijo amado. Así que el que no honra al Hijo es mentiroso si dice que honra al Padre. Y al Hijo se le honra de la misma manera que al Padre, hermanos. Gloria sea al Señor. El que cree verdaderamente al Padre ha de creer en esto, hermanos. Ha de creer que Dios envió al Señor Jesús para que fuese nuestro Salvador. Ha de creer que en lo que Dios dice acerca del Señor Jesucristo, es decir, que el Señor Jesucristo es el único Salvador y que los pecados solo pueden ser quitados mediante la obra de Jesucristo en el Calvario.
Esta es la roca sobre la cual la iglesia verdadera se edifica. Número 3, dice ahí, ¿verdad? Después de que el que oye mi palabra, número 1, el que cree al que me envió. Número 3, que dice, tiene vida eterna. Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió. ¿Qué pasa con él? Tiene vida eterna. Observemos que dice, tiene vida eterna. La versión católica latinoamericana dice, vive vida eterna. No dice, tendrá vida eterna. El verbo que aparece ahí es un presente continuo. Tiene vida eterna. La tiene ahora mismo. La vida eterna es la vida del Señor Jesucristo, hermanos. No es solo una vida que persistirá para siempre. No es una cualidad, hermanos, superior de vida. Es la vida que el Salvador nos imparte. Es una salvación eterna que jamás se va a acabar, hermanos. Es la vida espiritual recibida cuando uno nace de nuevo, hermanos. Como dice el apóstol Juan, nacer de Dios es haber creído en Jesucristo su Hijo. En contraste con la vida natural, hermanos, que ha recibido en su nacimiento físico, esta vida eterna es, como la palabra lo dice, eterna, nunca se acabará. No así la vida natural, que sí se ha de acabar en algún día, hermanos. Número 4, recuerden, número 1, el que cree en mi palabra, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, este tiene vida eterna. Número 4, el que cree la palabra de Cristo, el que cree a Dios el Padre, que dijo que Cristo es su Hijo, tiene vida eterna. Y no hay juicio para él, hermano. ¡Qué maravilloso! El pensamiento de aquí, hermanos, es que no hay ninguna condenación, como lo dice el apóstol Pablo. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Así que usted no debe temerle a ningún purgatorio, hermanos, a ningún lugar de tormento y purificación, hermanos, que solo saldrá de ahí con que le paguen misas con mariachi, hermano. Usted no debe temer ni siquiera al infierno, hermanos. Y no porque no exista como el otro lugar que le mencioné, el infierno, ese sí es real, hermanos. Pero no debemos temerle porque no habrá juicio para nosotros. ¿Se acuerda cuando predicamos aquí sobre el juicio del gran trono blanco, hermanos, en aquel día en el que todos estarán delante del Señor y Él juzgará por sus obras a los que ahí estén, hermanos? Y ahí se abrirá el libro de la vida y se verá que el que no esté anotado ahí va a ir al lago de fuego y azufre. ¿Sabe una cosa, hermanos? No estaremos ahí, porque no hay juicio para nosotros. Ay, hermano, si usted no se emociona con esto, no sé qué le emociona, hermano. A mí me emociona tanto esto, hermanos. No hay juicio para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ha pagado ya la pena. Cristo ha pagado, hermanos, el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios no exigirá 2 veces la paga de la misma pena, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ay, hermanos, el tema es tan extenso, pero tan maravilloso. Cristo ha pagado como nuestro sustituto, hermanos. Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Jesucristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el que juzgará. Él da vida a quien Él quiere. Él ha pagado por nuestros pecados, hermanos. Esa es la roca genuina sobre la cual la iglesia de Cristo se edifica. Número 5. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. El que cree en mi palabra. Amén.
el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. No habrá juicio para él. Y este versículo termina con algo maravilloso, sino que ha pasado de muerte a vida, hermanos. El que ha confiado en Cristo ha pasado de un estado de muerto espiritual, de zombie, les digo yo, de muerto viviente, a un estado de vida espiritual, hermanos. Antes de su conversión, el hombre está muerto en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Pero una vez viene a Jesucristo, una vez que se cree en la palabra de Cristo y se cree en lo que Dios Padre declaró, este es mi Hijo, hermanos, el ser humano pasa de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Comienza con la declaración este versículo, hermanos, una declaración paradójica en apariencia, hermanos. Una declaración aparentemente contradictoria, y es que viene la hora y la hora ya es. Amén. Dice, viene, pero ya es. La hora de la resurrección, hermanos, de los creyentes es ahora. En el sentido de que cuando estaban muertos, hermanos, en sus delitos y pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él los resucitó. Efesios 2:1. Efesios 2:1, 5 y 6, Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Aún así, hermanos, la hora todavía está por venir. Aquí está la aparente contradicción, pero no la es, hermanos. La hora de la resurrección de los creyentes es ahora, en el momento en el que creen. Amén. Y la hora que todavía está por venir es en el sentido de la resurrección de nuestros cuerpos físicos en el futuro, hermanos. Filipenses capítulo 3 y versículo 20. O sea, hermanos, nosotros tenemos ya, por decirlo de alguna manera, el boleto visado. Ya está listo, hermanos, solo para hacerlo efectivo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, es de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, es en este sentido, hermanos, que la hora es, el muerto espiritual resucita cuando cree en Jesús. La hora es ahora y la hora viene. Esto es cuando seamos transformados, hermanos. Sigamos adelante. El Nuevo Testamento describe a menudo, hermanos, a los incrédulos como muertos. Amén. Por eso el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Amén. ¿A qué muertos se refiere? A los muertos espirituales. Andan ahí vivos, caminando, pero están muertos. Pablo les encomendó a los romanos que se presentaran a Dios como vivos entre los muertos. Amén. Entre los pecadores les llama muertos. Romanos 6:3. Les recordó a los efesios que cuando no habían creído en Jesucristo estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 al 5. Más adelante Pablo expresó la invitación evangélica, hermanos, en esa misma epístola, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. A los colosenses les escribió, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Amén. Al hombre no regenerados en el Nuevo Testamento se le llama muerto, pero cuando venimos a Cristo, Él nos da vida juntamente con Él. ¿Y de qué manera lo hace? Perdonándonos todos los pecados. Todos. ¿Qué es todos, hermano? Pasados, presentes
y futuros. Sobre esta roca es en la que la iglesia de Jesucristo se edifica, o es edificada por Él mismo, más bien. El apóstol Juan también describe la salvación como un estado de haber pasado de muerte a vida. Juan 3:14. Estar muerto espiritualmente, hermanos, es ser insensible a las cosas de Dios. Aquel que no comprende, hermanos, o aquel que le importan las cosas de Dios, es un muerto espiritual. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la situación de aquel que está muerto, como todos nosotros lo estuvimos. Antes ese era nuestro estado, muerto en nuestros delitos y pecados. Y quiero decirle una cosa, hermanos. Un muerto no puede resucitar por sí mismo. Un muerto necesita ser resucitado para venir a la vida. ¿Y quién es el único que puede dar esa vida? Dios le ha dado esa potestad ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y Jesús le da vida ¿a quiénes? A los que Él quiere. Así lo dijo Él. A los que Él quiere, hermanos. Mire, el ser humano que está muerto espiritualmente, las bellezas de la santidad de Dios no le atraen. El hombre en su insensibilidad espiritual, nada lo disuade, hermano, ni siquiera el miedo a los tormentos eternos del infierno. El hombre que está muerto espiritualmente, eso no le importa. Un cadáver, hermanos, físico y espiritual, no puede levantarse del sepulcro a menos que sea llamado, así como Jesús llamó a Lázaro del sepulcro, hermanos. El tema central del Evangelio, hermanos, es que Cristo vino a dar vida eterna. Y esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, no la persona de Pedro, hermanos. Y ya voy terminando. Para que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Amén. El Hijo ha tenido desde la eternidad el derecho de otorgar vida. Jesús afirmó que incluso en su humanidad el Padre le concedió poder para dar vida, es decir, el poder de la resurrección. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. Y aquí está el clímax de este mensaje, hermanos. ¿Por qué Dios, hermanos, ha dado a Jesucristo vida en sí mismo? Le ha dado poder, le ha dado la facultad de ser todopoderoso. ¿Por qué Dios ha dicho que se honre al Hijo igual como se le honra a Dios? ¿Por qué le ha dado autoridad de ser juez del mundo? El poder que le ha sido dado de juzgar a Jesús, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se le ha dado todo esto? Final del versículo 27, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ah, gloria sea al Señor, hermano. Por cuanto es el Hijo de Dios, esa es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Yo espero, hermanos, que haya quedado lo suficientemente claro que el título de Hijo de Dios es un recordatorio para nosotros de que el Señor Jesús es una persona, la segunda persona de la deidad, en atributos divinos igual a Dios. Puede hacer todo igual a Dios. Se le ha concedido ser el juez. Amén, porque es omnisciente, todo lo sabe y es infinitamente justo. ¿Y por qué se le concedió todo esto? Por cuanto es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios es igual al Padre, hermanos.
y es igual al Espíritu Santo, y como Hijo de Dios da vida, pero es asimismo Hijo del hombre, que quiere decir el Dios hecho hombre. Y sobre esta verdad es que la iglesia se edifica, hermanos. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, porque tú nos muestras a través de ella cuál es tu voluntad, cuál es tu enseñanza, en qué debemos creer, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos y enviaste a tu Santo Espíritu para que nos guíe hacia toda verdad, para que nos recuerde todo lo que tú has enseñado, Señor, para que nos ilumine sobre lo que tú enseñas, sobre lo que tú estás enseñando el día de hoy por medio de la Escritura, la cual es tu palabra santa. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.